Sí, gracias. ¿Ya se ve? Está cargando apenas. Ahora No. sí, ahí está. Sí. Bueno, nosotros somos el equipo 2 y este es el problema. Se tira hacia adelante de la rueda representada en la figura mediante una fuerza constante P de 260 newtons. El peso de la rueda es de 375 newtons y su radio de giro respecto al eje de la rueda es de 231 milímetros. La rueda va rodando sin deslizamiento por la superficie horizontal y en la posición representada lleva una velocidad angular de 15 radianes sobre segundo en sentido horario. Determinar la aceleración angular de la rueda y las componentes horizontal y vertical de la fuerza que ejerce la superficie. Y bueno, aquí tenemos de nuevo el dibujo de la rueda y hicimos el diagrama de cuerpo libre donde ponemos las fuerzas que interactúan con la rueda, que tenemos la fuerza P, el peso y la reacción de la normal, así como la fuerza de fricción que va en contra del movimiento. Y en el diagrama cinético pusimos la aceleración y esta que va en sentido horario por la velocidad angular de 15 radianes sobre segundo. Y bueno, vamos a utilizar las ecuaciones de movimiento y primero usaremos las de momentos. ¿En qué? Que se iguala al momento másico de inercia por la aceleración angular. Como ya sabemos, para calcular este momento de inercia se utiliza la fórmula que es igual a la masa por el radio de giro al cuadrado. La masa la representamos así, que es el peso sobre la gravedad. Y bueno, en este caso solamente la fuerza de fricción respecto al punto G realiza el momento y está a una distancia de 30 centímetros, que son 0.3 metros, y se iguala a lo que ya previamente dijimos. Contamos con los datos del el peso y la gravedad, así como del radio de giro. Y bueno, pasamos esta aceleración del otro lado para poder formar así la ecuación número 1. Posteriormente vamos a utilizar la sumatoria de fuerzas en X, que es igual a la masa por la aceleración. Esta aceleración, como nos dice en el enunciado, no hay deslizamiento, por eso lo vamos a calcular como el radio por la aceleración angular. Y bueno, ya al poner las fuerzas que tenemos en X, tenemos la componente rectangular de P menos la fuerza de fricción, y es igual a la masa por la aceleración que está dada por el radio por la aceleración angular. Sustituimos los datos y igual realizamos la operación. Para este caso pasamos la fricción del otro lado para tener un signo positivo, y 240 es de la fuerza P. Bueno, ya contamos con la ecuación 1 y 2. Para poder, como tenemos dos incógnitas, vamos a multiplicar la ecuación 2 por 0.3 para así poder eliminar la fuerza de fricción. Lo cual nos queda de la siguiente manera, multiplicando la ecuación 2, que es 0.3 por la fuerza de fricción menos 3.4403 la aceleración angular, y esto es igual a menos 72. Aquí ya eliminamos la fuerza de fricción y realizamos esta suma. Como son signos iguales, se suman, nos da 5.48. 0.17, la aceleración es igual a menos 72. Despejamos
la aceleración y cancelamos estos signos negativos y nos da una aceleración de 13.382 radianes sobre segundo. Y va con la consideración que hicimos que va positivo al movimiento de las manecillas del reloj. Y bueno, también nos pide las reacciones que, que ejerce sobre la superficie, que es la fricción y la normal. Para sacar la fuerza de fricción, utilizamos de nuevo la ecuación número 2, pero sustituimos la aceleración que ya previamente calculamos. Eh, Realizamos esta operación de 11.46.79 por 13.382, que es la aceleración, y despejamos la fuerza de fricción. Y realizamos esta siguiente operación, que son 244 menos 150.66.75, y nos da una eh, fuerza de fricción de 89.3315 newtons. Ahora, para la normal, utilizaremos la ecuación de movimiento con la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Aquí se iguala a cero porque no hay un desplazamiento hacia arriba. Ponemos la componente rectangular de P menos el peso más la normal, que la normal es la que necesitamos. Ya contamos con el peso de la rueda, que es de 375 newtons, y también tenemos la fuerza P, que es de 260. Al realizar esta operación nos da de 275 newtons la fuerza normal. Y eso sería todo. A ver, yo tengo una duda ahí. ¿Ahí dónde tienes lo normal? Sí, P es de 260. sí. Pero tu peso de la rueda, ¿de cuánto es? Ahí dice que es de 260 también. ¿Por No, qué le pones 375? es de 375. Sí, aquí me equivoqué, pero aquí en el enunciado sí está marcado que es de Ya. 375 Pues newtons. con Sí, sí, razón. sí. Sí, porque yo te vi acá en tus datos que Sí, sí, tienes perdón, es que de 260. Dije, Chihuahua tiene acá el peso de 260 de la rueda y acá ya tiene 375. ¿Dónde lo sacó? ¿Con qué lo sumó? sí, 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 perdón, se me pasó al Ándele, ahora sí. transcribir. Ahora sí hay Sí. congruencia. Ok. ¿Alguna pregunta de los compañeros? Todo bien, profe. Todo bien. No, Perfecto. profe. Perfecto. Entonces, nada más déjame tomar la nota ahí. Equipo 2, Castillo Juárez. Castillo Juárez, José Antonio. ¿Quién más? Flores González. No. Hermosillo. Hermosillo Izquierdo. Reyes. Reyes Sedano. Reyes Sedano y Zavala Martel. Sí, profesor. Ok, gracias. Gracias, profe. Ok, falta un equipo. Falta el equipo número 2 o el equipo número... No, el equipo número 5. A ver, sí, falta el equipo número 5. Ahí está ya. ¿Ves? Sí, ya se ve. Adelante, Humberto. Bueno, yo soy un miembro del equipo número 5 y les voy a presentar un problema de cinética de cuerpo rígido. El problema dice lo siguiente. Un gabinete de 20 kilogramos está montado sobre ruedas que le permiten moverse con libertad sobre el piso. Si se aplica una fuerza de 100 newtons en la forma indicada, determine A, la aceleración del gabinete, y B, el intervalo de valores de H para el cual no se volcará el gabinete. Tenemos el punto A, tenemos el punto B, y sobre estos sabemos que se ejercen fuerzas normales en A y fuerzas normales en B. Nos dice que se mueve libremente, por lo tanto no tenemos un coeficiente de fricción. ¿Qué más nos dice? Nos da nuestro centro de gravedad. Y aquí es donde iría nuestro peso. El principio de Allenberg
nos pide fuerzas iniciales y fuerzas efectivas, que generalmente son masa por aceleración y fuerzas obtenidas por la segunda ley de Newton. Ok, podemos ver las siguientes fuerzas. Estas serían nuestras fuerzas iniciales y estas serían nuestras fuerzas afectivas. ¿Por qué MA, o masa por aceleración, tiene esa dirección? Pues, analizando el movimiento del gabinete, podemos ver hacia dónde se va. Este sería el sentido de nuestra masa por aceleración, de nuestra fuerza afectiva. Queremos calcular la aceleración. ¿Cómo lo hacemos? Con una sumatoria de fuerzas en X igual a la sumatoria de fuerzas en X efectivas. Si recordamos, tenemos de nuestro otro lado que newtons igual a masa por aceleración. En este caso no tomamos la de nuestro centro de gravedad porque son las fuerzas en X. Tampoco estamos considerando las normales. ¿Por qué? Porque estas fuerzas tirarían o volcarían a nuestro gabinete. Y nos pide, y el problema de fuerzas que no van a tirar el gabinete. Sustituyendo los valores, tendríamos que 100 newtons igual a la aceleración. Despejamos y tendríamos que 100 newtons sobre 20 kilogramos sería igual a 5 metros sobre segundo cuadrado. Queremos calcular h. ¿Cómo lo hacemos? Pues es una distancia. No podemos usar una sumatoria de fuerzas. Tenemos que usar una sumatoria de momentos. La cual sería sumatoria de momentos en B igual a la sumatoria de momentos en B efectiva. Tenemos que los momentos efectivos serían 100 newtons y nuestro peso. Estas no, por lo que ya dije que volcaría. Tendríamos que menos 100 newtons. Estamos tomando el punto B, por lo tanto el sentido de este es negativo por el sentido. Sería por H más nuestro peso por 0.3 metros. ¿Por qué 0.3? Pues está en medio. Y 0.6 entre 2, 0.3. Igual a menos masa por la aceleración por 0.9 metros, que es la distancia que hay de aquí a acá. Cambiamos W. Bueno, sabemos que W es masa por gravedad. Sustituyendo los valores 9.8, ¿por qué? Porque estamos tomando las condiciones normales. Tendríamos que menos 100 newtons por H más 20 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo por 0.3 metros sería igual a 20 kilogramos por menos 20 kilogramos por 5 metros sobre segundo cuadrado por 0.9 metros. Solo quedaría simplificar y por último despejar H. Pero que no solo nos pide una H, necesitamos un intervalo. ¿Y cómo vamos a calcular nuestra siguiente H? Pues haciendo la sumatoria de momentos en A. Podemos notar que nuestro gabinete es simétrico. Prácticamente sería hacer lo mismo, pero ahora cambiando un poco los sentidos. Cambiaremos únicamente el sentido del peso, ya que en este caso lo tomamos como negativo. Nuevamente volvemos a simplificar los valores que ya teníamos y nos daría nuestro otro intervalo, que sería H igual a 0.3014. 3114. Se me olvidaron las unidades. Bueno, ya tendríamos H debería ser menor o igual que 1.4886 y debe ser mayor a 0, mayor o igual a 0.3114. Metros. Bueno, eso sería todo. Metros. Muchas gracias. ¿Sabes qué? No vi los nombres de los compañeros. Ah, sí, disculpe, profesor. Ahorita los pongo. Listo, ahí está. Ahí Martínez Carmona. Mariscal también sería. Mejía Castillo. Salas Sánchez. Joel. Daniel Flores González.
y Torres Rocha. Mira. Torres Rocha Roberto. Y Mariscal Miranda Sergio. Sale, gracias. Ya estamos completos. Ok, vamos entonces a continuar. ¿En qué ejercicio nos quedamos ayer? Ayer no, el martes, ¿no? No, ayer fue jueves. El jueves, ¿en qué ejercicio nos quedamos ayer? Que vimos fue el de la hoja 5. Ya estábamos viendo a ver, vamos a ver, déjenme entonces. ¿Este ya lo vimos? Ese ejercicio, a ver, el del arillo. Creo que sí, profe, ya. Ese ya, ok, vamos entonces a ver el siguiente. Este lo cerramos. Y nos vamos al siguiente. Profe, pero creo que nos faltó en ese problema. ¿Nos faltó? Ajá, sí, ya no lo terminamos de ver. Calculamos el desplazamiento solo Sí. cuando se desliza. Creo que nos quedamos en la segunda hoja. Ah, no, sí. No, ahí está. Ah, sí lo terminamos de ver. Sí. Sí. Vamos a ver entonces el siguiente. Es muy parecido el siguiente, ¿eh? Es muy parecido. Para que quede bien. Ahí está. Miren, dice, el bolo de 16 libras es lanzado horizontalmente sobre una bolera de tal forma que inicialmente omega es igual a 0. Vean, ahora mi velocidad angular vale 0. ¿Se acuerdan en el aro? Tenía una velocidad inicial angular de ¿cuánto? De 6 radianes, ¿verdad? Y aquí va a ser 0, ¿sí? Y su centro de masa tiene una velocidad de 8 pies por segundo. Ahora sí tiene velocidad, su centro de masa tiene una velocidad lineal de 8 pies por segundo, ¿sí? Si el coeficiente de fricción cinético, ok, hay fricción cinético, ¿sí? Muca, entre aquel y esta, entre el bolo y la bolera, sí, es de 0.12, determine la distancia que el bolo recorre antes de rodar sin deslizarse. En los cálculos desprecie los orificios hechos en el bolo para los dedos y suponga que tiene densidad uniforme. Ok, entonces esta es una esfera. ¿Sí? Vamos a eliminarle estos, vamos a suponer que esto no existe, los hoyos estos, para que sea una homogénea, su densidad sea uniforme, y podemos calcular su momento de inercia como un cuerpo uniforme. ¿Sí? Ok. En el ejercicio anterior vimos que aquí estaba el aro, tenía una velocidad inicial angular de 6 radianes, pero no tenía velocidad inicial, ¿verdad? Lineal, era 0. Aquí estamos contrarios. Aquí sí hay velocidad en su centro de masa, pero su velocidad inicial es 0. Ok. Entonces, si nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Primero vamos a ver qué cosa es lo que nos están pidiendo. Si yo lanzo este bolo con esta velocidad lineal de 8 pies por segundo, entonces comienza a moverse, a rodar con deslizamiento, ¿sí? Va a llegar a cierta distancia, que es lo que me están pidiendo, y de ahí ya va a empezar a comenzar a rodar sin deslizamiento. Entonces me piden calcular esa distancia que recorrió el centro de masa de esta posición 1 a esta posición 2, ¿sí? Esa es la distancia que me están pidiendo. Esas distancias o esos desplazamientos no los puedo yo calcular con cinética. Tengo que calcularlo con cinética, ¿sí? Entonces, recordando mi ecuación de cinética, ¿sí? Veo aquí, ¿va? Mi ecuación de cinética, S es igual a S inicial más mi velocidad inicial por el tiempo más un medio de mi aceleración
constante por el tiempo al cuadrado. Ah, pero requiero mi aceleración constante y también requiero mi tiempo al cuadrado. ¿Sí? Ok. Voy a checar entonces qué tipo de movimiento es el que tiene este bolo. ¿Sí? Si yo lo dejo caer, ¿sí? O más bien, si yo le dejo, si yo lo comienzo a rodar con esta velocidad de 8 pies por segundo, entonces va a girar, ¿sí? Va a girar con una velocidad inicial, primero tiene una velocidad inicial 0, ¿sí? Pero va a comenzar a incrementar su velocidad, ¿sí? Va a empezar a incrementar su velocidad y por lo tanto su aceleración también va a ir aumentando, ¿ah? Aquí también su aceleración, ¿sí? También su aceleración, si la velocidad angular, perdón, si la velocidad lineal es de 8 pies, cuando yo lo tiro al piso, cuando yo lo tiro a la pista, a la bolera, ¿sí? Entonces esto se va a comenzar a detener, ¿sí? Se va a comenzar a detener por el deslizamiento que lleva el bolo, ¿sí? Sobre la pista. Entonces esta aceleración, esta velocidad de 8 pies por segundo lineal que lleva aquí, va a llegar acá, pues ya reducida, ¿sí? ¿Cuánto? No sabemos. Y va a ir desacelerando, ¿sí? Va a ir desacelerando. Entonces, hacemos un diagrama de cuerpo libre de nuestro bolo, ¿sí? ¿Y cuáles son las fuerzas que están actuando? Primero nuestro peso, ¿ah? Ahí está nuestro peso, ¿sí? Luego está nuestra fuerza de fricción, ¿sí? Nuestra fuerza de fricción, y luego está nuestra normal, ¿sí? Está nuestra normal. Aquí hay un punto C, pero ese punto C es para cuando deja exactamente de rodar, ¿verdad? Perdón, deja de rodar sin deslizar, ¿sí? Cuando llega a este punto C, este punto C aparece cuando este bolo ya comienza a rodar sin deslizamiento, ¿sí? Mientras esto no aparece, ¿eh? Cuando hace todo el recorrido, este punto C no aparece, ¿sí? Lo tendremos que eliminar también nosotros de aquí. Eso es igual a un diagrama cinético. En el diagrama cinético que tengo, ok, si mi velocidad es de 8 pies y se va deslizando, entonces esto va a disminuir. Esta velocidad va a disminuir por el simple movimiento que tiene. Entonces, por lo tanto, mi aceleración no puede ir hacia acá, ¿sí? No puede ir mi aceleración hasta acá porque entonces esto se mantendría, ¿va? Estos 8 pies por segundo se mantendrían. Entonces mi aceleración tiene que ir en esta dirección, tiene que ir contraria a su movimiento. Entonces va desacelerando, ¿sí? Sin embargo, el par sí va, su aceleración angular sí aumentó, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ¿sí? Ese sí se mantiene en esa misma dirección, en el sentido anterior que lleva, o la dirección que lleva el bolo, ¿va? En su giro, ¿sí? Y G por alfa, ¿sí? Ok. Vean, la fuerza de fricción lleva, cuando rueda con deslizamiento, la fuerza de fricción lleva la misma dirección que la aceleración. Cuando rueda sin deslizamiento, entonces mi aceleración iría hacia acá y mi fuerza de fricción iría a sentido contrario, ¿ah? ¿Sí? Cuando rueda sin deslizamiento, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta esa consideración. Bueno, ya tengo mi diagrama de cuerpo libre, ya tengo acá mi diagrama cinético, entonces ahora sí ya comienzo a trabajar con mis ecuaciones de movimiento. Entonces tengo mi sumatoria de fuerzas en X igual a MAGX, ¿sí? Voy a hacerlo positivo hacia la derecha, ¿sí? No es cierto, hacia la izquierda, ¿verdad? Hacia la izquierda. Luego tengo sumatoria de fuerzas en Y igual a MAGY, no hay aceleración hacia arriba, por lo tanto es igual a 0, ¿sí? Va a ser positivo hacia arriba. Y una sumatoria de momentos igual a IG por alfa, ¿sí? Aquí voy a hacerlo positivo en el sentido que lleva la dirección de mi aceleración, ¿sí? En sentido antihorario. Sí, ok, de mi primera ecuación que tengo, checo mi diagrama de cuerpo libre y la única fuerza que está actuando en el eje de las X es la fuerza de fricción y además está en sentido contrario, por lo tanto va a ser menos FF, la fuerza de fricción, menos la fuerza de fricción. Eso es igual a MAGX, pero también miren qué dirección lleva, también lleva una dirección contraria a la que yo estoy suponiendo aquí, o no estoy suponiendo, que estoy yo indicando aquí. Entonces, por lo tanto, aquí debe de aparecer una menos AGX, ¿sí? La masa por menos AGX. La masa, pues es el peso sobre la gravedad. El peso es de 16 libras sobre 32.2, que es la gravedad. Aquí ya aparece el menos, miren. Menos 16 entre 32.2 me da 0.4968 AGX. La sumatoria de mis fuerzas en Y
Ok, yo puedo calcular la fuerza de fricción. ¿Por qué? Porque tengo mi coeficiente de fricción, que es 0.12, que es la fuerza de fricción es igual a mu_k por n. Tengo mu_k, pero no tengo n. Por lo tanto, con mi segunda ecuación podemos calcularlo, ¿va? Con mi segunda ecuación sería sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Sí? Como va hacia arriba positivo, la normal sería positivo y mi peso sería negativo. ¿Sí? Entonces, este está restando, lo paso por el otro lado sumando y veo que mi normal es igual a mi peso de 16 libras. ¿Sí? Ahora sí, ya puedo calcular mi fuerza de fricción. Entonces, yo tengo, sustituyendo aquí en mi ecuación número 1, tengo que mi fuerza de fricción menos mi fuerza de fricción es igual a menos 0.4668, yo puedo calcular mi aceleración. ¿Qué está haciendo ese término? Está multiplicando. Yo lo puedo pasar para acá, dividiendo. Entonces me queda menos F, aquí está, menos mi aceleración en X es igual a menos F de la fuerza de fricción entre, eso está multiplicando, lo paso dividiendo entre menos 0.4698. Aquí tenemos un menos, aquí eso nos da más. Aquí tenemos el mu_k, que es 0.12, aquí tenemos la normal, que es de 16, entre 0.4968 me da 3.8647 pies por segundo cuadrado. Y vean qué signo me salió, un signo positivo. Entonces, la dirección del centro de masa o del momento, de la aceleración del centro de masa tiene correcta su dirección. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos AGX es igual a 3.8647 pies por segundo cuadrado en esa dirección. Ahora vamos a la tercera ecuación. ¿Sí? En mi tercera ecuación es sumatoria de momentos en G. Si yo hago sumatoria de momentos aquí, elimino el peso, elimino la normal. La única que va a ser momento va a ser la fuerza de fricción y lo va a hacer en el sentido positivo, ¿verdad? Que me indica mi momento. Lo va a hacer en el sentido antihorario. Entonces, es la fuerza de fricción por su brazo de palanca, que son 0.375. Aquí está. ¿Sí? Y eso va a ser igual, ¿sí? A este IG por alfa, nada más, ¿verdad? IG por alfa, ¿sí? Dice aquí que lo supongamos que tiene una densidad uniforme, entonces eso es una esfera. Entonces, para una esfera, el momento de inercia es por tablas, 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. Entonces tenemos 2/5 de la masa, que es este valor, 0.4968, ¿sí? ¿Dónde estamos? Aquí está. Aquí está, 0.4968. 2/5 es 0.4 y 0.375, que es el radio, al cuadrado me da 0.1406. Multiplico todos esos términos y me da 0.02794. Ok, entonces ahora sí, sustituyendo los valores, tengo 0.375 y la fuerza de fricción también ya la tengo calculada, ¿sí? ¿Sí? Y ya sé que es mu_k por n, ¿sí? Y eso es igual a 0.02794 alfa. ¿Sí? Sustituyo el valor de mu_k, sustituyo el valor de la normal, 0.275, mu_k es 0.12, la normal 16, es igual a 0. Aquí está mal, es 0.02794, alfa. ¿Sí? Despejo, alfa, 0.375 por 0.12 por 16 me da 0.72. Entre, eso está multiplicando, lo paso por acá dividiendo, entre 0.02794. Y eso me da un alfa de 25.769 radianes por segundo cuadrado. ¿Sí? Listo, ya tengo ahí mi aceleración angular. Ya tengo mi aceleración del centro de masa y ya tengo mi aceleración angular, pero no me están pidiendo eso, me están pidiendo los desplazamientos. ¿Sí? En mis desplazamientos ya vi que mi ecuación, ¿qué requiero? Porque tengo la otra ecuación también, ¿verdad? Tengo la cuadrática, velocidad final al cuadrado es igual a mi velocidad inicial al cuadrado, que sí la tengo, aquí está, más 2 veces mi aceleración, que aquí está, por el desplazamiento S, que es lo que me están pidiendo. Entonces, puedo también yo utilizar esa ecuación, ¿sí? Puedo yo utilizar esta o esta. Ahí ya depende de cómo tengamos nosotros que estar realizando el ejercicio y cómo podemos nosotros relacionar cinemáticamente, porque ya cinéticamente no podemos hacer nosotros ya nada. Esto es cinética. Y con cinética no podemos calcular desplazamientos. Entonces, todo lo que tenemos que hacer va a ser involucrar todo lo que es la cinemática. ¿Sí? Y para ello, ¿con qué contamos? Pues contamos con estos datos, ¿verdad? Contamos con esa aceleración angular que va a ser constante, esta aceleración lineal del centro de masa que también va a ser constante. Entonces, comenzamos a relacionar cinemáticamente nuestros puntos. Ok,
El primer punto a tratar es exactamente cuando llega el bolo, cuando recorre el bolo, todo lo que cuando el bolo recorre, ¿sí? El bolo recorre la distancia, cuando el bolo recorre la distancia, deslizándose, ¿sí? Deslizándose. Entonces, cuando el bolo recorre la distancia, cuando el bolo recorre esa distancia, ¿sí? De acá a acá, lo hace en un determinado tiempo. Ese tiempo no lo tenemos considerado, o no lo tenemos, ¿verdad? No lo tenemos en cálculo. Y ese que nos está haciendo falta aquí. Pero también tiene una determinada velocidad final, porque esta velocidad final que tenemos, esta es la velocidad inicial que tiene, pero como va deslizando, va a llegar aquí con otra velocidad, ¿sí? Mi aceleración se va a mantener constante, pero negativa, ¿sí? Mi velocidad inicial vale 0. Aquí también vamos a tener ya que incrementar a una velocidad, ¿verdad? Aquí ya va a llegar con otra velocidad que no va a ser angular, que no va a ser 0. Mi aceleración angular, sí, se va a mantener constante, va a tener un movimiento uniformemente acelerado. Entonces, ya tomando esa consideración, sí, vamos a revisar justo en el momento en que llega al punto donde ya va a rodar sin deslizamiento, justo en ese instante, ¿sí? Se cumple, ¿no? Se cumple este punto C, ¿sí? Cuando rueda ya sin deslizamiento, aquí vamos a tener un punto nada más de contacto con la superficie y por lo tanto este centro de masa va a rotar con respecto a este punto en un movimiento circular. Entonces aquí va a aparecer una aceleración tangencial, R por alfa, y una velocidad lineal también, R por omega. Y aquí está, cuando el bolo rueda sin deslizar ya, en ese instante, entonces su velocidad del centro de masa es igual a R por omega. Tenemos el radio que es de 0.375, pero no tenemos la velocidad angular final con la que llega a este punto. Entonces podemos nosotros despejar de aquí la velocidad angular es igual a, bueno, vamos a dejarla así. Sí, vamos a dejarla así. Esta es la condición que nosotros tenemos, ¿verdad? Nuestra primera condición cuando el bolo ya comienza a rodar sin deslizar. Ahora, ¿con qué velocidad llega? Porque aquí tiene una velocidad inicial, acá tiene una velocidad final. Entonces, por cinemática tenemos que mi velocidad final es igual a mi velocidad inicial más mi aceleración por el tiempo. ¿Sí? ¿Tengo mi velocidad final? No. ¿Tengo mi velocidad inicial? Sí, mide 8 pies por segundo. Más mi aceleración constante. ¿Tengo mi aceleración? Sí, pero lleva un sentido contrario al movimiento, ¿verdad? Aquí lo estoy marcando positivo y acá está en esta dirección negativo. Entonces tengo que trabajar con signos, no con sentidos. Entonces aquí le cambio el signo menos, ¿sí? Menos 3.8646t. ¿Sí? Ok. Entonces aquí me quedaría B igual a 8 pie por segundo menos 3.8646t. Ok, esta velocidad final que yo tengo aquí es igual a esta, ¿sí? Es igual a esta velocidad, ¿sí? Sí, entonces aquí yo le puedo poner también R por omega, ¿sí? Aquí, en esta velocidad le puedo poner yo R por omega, ¿sí? Sin embargo, voy a dejarla con esa consideración nada más, ¿no? Aquí mi velocidad final. Ok, ahora tengo yo aquí mi ecuación del movimiento angular. Ese es el movimiento lineal. Ahora voy con mi movimiento angular. La velocidad angular es igual a mi velocidad angular inicial más alfa constante por el tiempo. ¿La velocidad angular cuánto vale? La velocidad angular inicial, ¿cuánto vale? Vale 0. Dice que nos lo dan de dato, ¿va? Esto vale 0. Aquí está. Y tengo esta alfa que es de, acá está, 25.769 y tiene la misma dirección. Miren, aquí está esa dirección. Tiene la misma dirección que yo tengo aquí positiva. Por lo tanto, aquí no hay que cambiarle signo. Le dejamos el mismo signo. Más 25.76 por t. Pero aquí yo tengo esta velocidad angular. Esta velocidad angular yo la puedo relacionar ¿con quién? La puedo yo relacionar con esta velocidad. ¿Sí? Con esta velocidad angular que tengo yo aquí. Esta velocidad angular final y esta velocidad angular final que yo tengo aquí son iguales. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, si yo despejo de aquí esta velocidad angular, tengo que la velocidad angular es igual a mi velocidad sobre, se está multiplicando, lo paso dividiendo entre 0.375. Entonces aquí lo tengo. B es igual, B sobre 0.375, que es mi velocidad angular, es esta, es igual
esta vale 0, mi velocidad inicial, ¿sí? Es igual a 25.76 t. Este está dividiendo, lo paso multiplicando. 25.76 por 0.375 me da 9.6633 por t. ¿Sí? Ok, ya tengo entonces aquí la velocidad final. Entonces, ahora sí yo puedo sustituirla acá, ¿va? Aquí tenía yo la velocidad final. ¿Sí? Entonces la sustituyo y me queda esta velocidad, es que es igual, me queda de 9.6633 t igual a 8 pies por segundo menos 3.8646 t. Y vean, ahora sí me aparece una ecuación con una sola incógnita, que es el tiempo. Despejo, esto está restando, lo paso para el otro lado sumando, me queda 9.6333 t más 3.8646 t igual a 8. Esos términos son iguales, los sumo 9.6 más 3.8 me da 13.5279 t igual a 8. Despejo, eso está multiplicando, lo paso dividiendo, 8 entre 13.5279 me da 0.5913 segundos. Y listo, ya tengo ya el tiempo que tarda, ¿sí?, el bolo rodando con deslizamiento, ¿sí? Ahora sí ya puedo sustituir acá directo ya, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tengo la velocidad inicial. Este S0, pues desde ahí estoy empezando a contar, ¿sí? Desde 0. Entonces, esta velocidad de 0,8, aquí está, la velocidad inicial es de 8. El tiempo ya lo tengo, es de 0.5913. Un medio de mi aceleración. Mi aceleración sigue teniendo el sentido contrario al que está acá en mi dirección. Por lo tanto, sigue siendo negativo, menos 3.8647 por el tiempo al cuadrado. ¿Cuántos de tiempo al cuadrado? Son 0.5913, ¿sí? Al cuadrado. Acá está, 0.5913 al cuadrado. Ahora sí, vamos a hacer operaciones, ¿sí? Aquí están 8 por el tiempo, 0.5913 me da 4.7304. Este más por este menos me da menos. Bueno, aquí no aparece, pero acá está, ¿no? Aquí está, menos. 0.5913 al cuadrado me da 0.3496. Por 3.8647 entre 2, ¿sí? Me da 0.6755. Entonces, realizo esta resta, 4.7304 menos 0.6755 me da un desplazamiento de 4.0549 pie. ¿Sí? Esa es la distancia que recorre el bolo deslizándose desde que yo la suelto al piso de la bolera con esa velocidad inicial en su centro de masa de 8 pies por segundo, ¿sí? Ok, puedo calcular aquí ya, pues también con qué velocidad llega, ¿verdad? Acá final, ¿sí? Pues ya sustituyo. ¿Dónde está? Pues aquí, ¿verdad? Si aquí ya tengo la velocidad, vean, tengo la velocidad que es 9.6633 por el tiempo, 9.6633 por el tiempo que es de 0.5913, eso me da 5.71. ¿Sí? 5.71 metros por segundo cuando llega acá ya al punto para cuando comienza ya a rodar sin deslizamiento. Y vean cómo sí disminuye su velocidad, ¿va? De 8 a 5.71. ¿Sí? ¿Qué otra cosa puedo calcular? Pues su velocidad angular inicia con velocidad angular 0. Vamos a ver con qué velocidad angular llega a este punto de deslizamiento. ¿Dónde está la ecuación? Aquí está, ¿no? La velocidad angular, si la velocidad fue de 5.7139 entre 3.750, 3.775, no, punto 375, entre punto 375, ¿sí? Llega con una velocidad angular de 15.2370 radianes por segundo, ¿sí? Esa es la velocidad angular con que llega, ¿sí? ¿Sí? Si lo multiplicamos por 3.75, pues nos tiene que dar nuevamente la velocidad, 5.71. ¿Sí? Ok. Entonces, vean, pero esto no nos lo piden, ¿verdad? No nos piden la velocidad angular final con que llega, ni tampoco nos piden la velocidad del centro de masa con que llega, ¿sí? A hacer el cambio ya de con deslizamiento a sin deslizamiento. Entonces, vean cómo son muy parecidos, no muy parecidos, son parecidos los procedimientos, ¿sí? Tanto para esa esfera como para ese disco o para ese arillo, ¿sí? Entonces, los procedimientos son muy semejantes.
¿Sí? Aquí nada más lo que hay que tener, con lo que hay que tener cuidado son con los datos que se nos están proporcionando, pero la cinemática y la cinética, ¿sí? Lleva el mismo procedimiento, ¿sí? Lleva el mismo procedimiento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo sí, profe. Adelante. Es que bueno, yo ya tengo dudas como con respecto al, pues sí, como tal al desplazamiento del bolo, o sea, cómo es que, o sea, lo que no entiendo es muy bien cómo algunas veces la aceleración, la toma en un sentido o hacia el otro, o por ejemplo, en qué momento deja de patinar y empieza a rotar el bolo. Bueno, aquí nos lo está diciendo, ¿no? Dice que dice que cuando el bolo lo lanza horizontalmente sobre la bolera, de tal forma que, dice, y el coeficiente de fricción cinética, ya te están dando aquí un coeficiente de fricción cinética. Cuando te dan un coeficiente de fricción cinética, recordando los conceptos que nosotros vimos en la teoría de la rodadura, dijimos que cuando que cuando tiene un coeficiente de fricción cinética, el rodamiento es con deslizamiento. ¿Sí? Entonces, esto está rodando, pero se está deslizando. O sea, ¿Sí? simplemente se patina, ¿no? O sea, Se patina. avanza sin, o sea, como tal avanza sin rodar, así, pues sí, nada más así se Va resbala, rodando, ¿no? Sobre la pista. va rodando, va girando porque por eso va aumentando la velocidad. Por eso, mira, aquí va rodando, va rodando, va rodando, pero va deslizándose. ¿Sí? Por eso su velocidad esta disminuye. ¿Qué pasa si no hay deslizamiento? ¿Sí? Entonces, cuando está sin deslizamiento, entonces la velocidad se mantiene constante, ¿verdad? Se mantiene así constante. Con esos 8 pies por segundo que lleva aquí, pues los va a también llevar acá. ¿Sí? ¿Sí? Porque no va patinando, no va deslizando, sino va sin deslizamiento. Ah, pero ¿qué pasa con nuestro coeficiente de fricción sin deslizamiento? Que ya es mu s estático. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Mira, aquí, por ejemplo, como va rodando con deslizamiento, ese deslizamiento va obligando a que eso se vaya deteniendo. Entonces, ¿qué le pasa a su velocidad? Va a disminuir, y ya lo vimos, ¿no? Pasó de 8 a 5.7 pies por segundo. Sí. Luego ya deja de deslizarse, ya comienza a tener ya un movimiento sin deslizamiento. ¿Sí? Sin deslizamiento. Es que, bueno, esa es Entonces, como la parte que como que no entiendo, o sea, como cuál es la diferencia entre que el bolo vaya deslizándose o que deje de deslizar, pues, o sea, ahí me preguntas si siempre está como tocando el piso. no, es que siempre está tocando el piso. Con y sin deslizamiento, siempre está tocando el piso. Siempre está tocando el piso. Aquí nada más la única diferencia que hay con deslizamiento es que este punto que está aquí, ¿sí? Puede recorrer esta distancia y se sigue manteniendo igual ahí el mismo punto. Este punto puede recorrer aquí esa distancia y se sigue manteniendo ahí. Luego de repente ya cambia al siguiente punto, ¿sí? Ya giró, pero se arrastra. Luego gira al siguiente punto, ¿sí? Este punto, si tuviese aquí yo colores, este punto que está aquí, está en ese instante, está aquí, ¿sí? Y de repente deja este punto que está aquí, se mantiene todavía sobre el suelo porque se va arrastrando, pero luego de repente gira, da un giro, ¿sí? Y ya le permite al otro punto tocar el suelo, pero se arrastra. Luego el otro punto y se arrastra, ¿sí? Se arrastra a cierta distancia, pero no hay un centro instantáneo, no hay un punto fijo, ¿sí? No hay un punto fijo. En cambio, cuando rueda sin deslizamiento, este punto que está aquí, en ese instante, al siguiente instante, ya lo tienes acá. Al siguiente instante ya lo tienes acá, al siguiente instante ya lo tienes por acá, por acá. Ese se va moviendo, o sea que cuando ruedan sin deslizamiento, nada más en un instante, tienen un punto de la superficie del bolo contacto con el piso. Cuando rueda sin deslizamiento. Ok, Y por profe. eso nosotros podemos considerarlo como un centro instantáneo de rotación y por eso hay esa relación, ¿verdad? De R por alfa, ¿sí? Pero cuando está deslizando, no. Cuando está deslizando, va girando, ¿sí? Va girando, ¿sí? Pero
el punto de contacto aquí, pues se mantiene, ¿no? Aquí pues, se puede estar rodando aquí, ups, este punto que está aquí, lo puedes tener aquí mismo, en esta misma, en la siguiente distancia, ¿no? Vamos a suponer milésimas, ¿no? De pulgada, lo tienes por acá, este mismo punto de contacto, pero ya rueda, ¿sí? Entonces vuelve ahora otro punto de la superficie del bolo, vuelve a tomar el contacto con la superficie, pero se mantiene cierto instante, se va arrastrando y luego vuelve a rodar y se mueve, ¿sí? Pero ya no es un centro instantáneo porque se va arrastrando sobre del piso, ¿sí? Sí, profe. Gracias. Esa es la diferencia. Es como esto, ¿saben dónde lo podemos también ver y notar mucho? Cuando vieron ustedes estática, en las cuñas, ¿sí? Allí en las cuñas, como tenemos fuerzas de fricción entre las dos superficies, ¿sí? Una tenía que hacer reacción y una reacción, una acción y una reacción. Entonces teníamos que ver bien los movimientos, cómo tenían que ir bien dirigidas esas fuerzas de rozamiento para poder hacer correctamente los cálculos, ¿sí? Con deslizamiento y sin deslizamiento, ¿sí? Y ahí en una cuña, ¿qué necesitamos? Pues que no se deslicen, porque si no ya no es cuña, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos que haga una cuña? Que apriete para que sostenga lo que tenga que, ¿sí? Y si se patina la cuña, pues simple y sencillamente ya no te funciona como cuña. ¿Para qué la quieres, verdad? Si tú pones una cuña para que sostenga y si eso se va a deslizar, ¿sí? Pues entonces no vas a tener una sujeción perfecta, ¿sí? Entonces, por eso, si ustedes se acuerdan de estática, hay un tema exclusivo dentro de todos los capítulos que tiene allí el libro de estática, que es exclusivo para rozamiento, ¿sí? Y entre esos rozamientos pues aparecen por ahí las cuñas, ¿sí? Es precisamente por ello, porque sí de repente es muy enredoso tener bien los conceptos, ¿no? De la fricción, cómo va la fricción, ¿sí? Y por qué eso, ¿no? De que, Chihuahua, pues, si está rodando, se supone que entonces iría quieto. Si va sin deslizamiento, entonces iría quieto. No llevaría esta velocidad angular. No llevaría esta velocidad. Esta velocidad angular de 0 se mantendría así todo este tiempo, mira. Todo este tiempo de 0.5913 segundos se mantendría así, ¿sí? Con su velocidad angular 0. Pero no, en el momento en que tú lo sueltas, ¿sí? En el momento en que tú lo sueltas, esto comienza a girar, ¿sí? Pero el piso y el bolo, más bien el bolo se va arrastrando sobre el piso, pero va girando, ¿sí? No se queda estático, no, su velocidad angular no es 0, se va moviendo, ¿sí? Y luego, ¿qué pasa cuando ya deja de deslizarse? Entonces aumenta, ¿verdad? Entonces ya comienza a tomar otro tipo de movimiento, ¿sí? Ya comienza a tomar otro tipo de movimiento. Y velo tú, no sé si has ido a ver el boliche, como acá a veces efectos medio raros las bolas, ¿sí? Cuando son lanzadas, y por eso la gente luego a veces, los que son expertos, ¿no? En el boliche para hacer las chuzas, pues tienen cierta habilidad ya para ver hasta qué distancia pueden soltar el bolo, ¿sí? Para que vaya rodando sin deslizamiento, para darle los efectos suficientes a su bolo con los dedos, para que eso llegue directamente al centro del impacto y tire todos los bolos. Pero pues eso ya es cuestión, ¿no? Ya es cuestión de práctica de los jugadores del bolo, pero para nosotros en el estudio, ¿sí? Tenemos que imaginar eso así. No sé si llegaron ustedes a... No, es que no lo vieron. Pero había unas ruedas, bueno, las ruedas de las bicicletas, ¿sí? No con llantas, sino los puros rines, ¿sí? Los comenzaba uno a aventar, así de niño, me recuerdo, los comenzaba uno a aventar hacia adelante, ¿sí? Pero lo aventaba uno con cierta fuerza, ¿sí? Que estaba girando, estaba patinando y la rueda no se iba hacia adelante, sino que se regresaba hacia nosotros, bueno, hacia quien lo había lanzado. Entonces, eso es lo que pasaba exactamente, ¿no? ¿Sí? Está patinando, pero está girando, ¿sí? Y entonces, hacia donde vaya la velocidad angular que se le está proporcionando, pues es hacia donde va a girar y también
dependiendo de esta velocidad angular, pues también depende de quién, también depende del movimiento del lineal del centro de masa, ¿sí? Pero esos son casos así, de repente que vean, está patinando, hay veces que están patinando, por ahí alguien me dio el ejemplo ahorita de las llantas de los carros, ¿no? Están patinando, pero no giran, pero no avanzan, ¿sí? Pero no avanzan, ¿sí? Pero están girando, ¿sí? Cuando ya los soltamos, siguen patinando, ¿sí? Porque tienen que avanzar, ¿sí? Siguen patinando y llega el momento en que ya deja de patinar, ¿sí? Deja de deslizarse y ya comienza a trabajar ya con un movimiento uniformemente. O sea, claro, si requerimos que eso tenga tracción, ¿sí? Que la llanta tenga tracción para que se amarre mejor al piso y para que tenga más fuerza el carro, pues ya son otro tipo de situaciones para nuestras fuerzas de fricción, ¿sí? Ok, entonces vas a tener que echarse un clavadito ahí cuando tengan tiempo, irse a estática y revisar ese tema, de fuerzas de rozamiento. Porque sí es importante que lleven bien ese. Y creo que ese semestre lo vieron, ese semestre de estática creo que lo vieron en pandemia, ¿no? A ver, fue en cuarto semestre. Sí. Sí, lo vieron en pandemia. Entonces quienes dio estática, pues ahí yo creo que ni siquiera tocó el tema. Bueno, no quiero Pues fue a dudar de inicios mis de la compañeros. pandemia. Ok, vamos a ver entonces este ejercicio que también sigue siendo de rodadura. ¿Qué horas son? A las 5, sí, nos alcanza el tiempo para revisarlo. Miren, aquí dice 2 discos uniformes A y B. Aquí están 2 discos A, B. Ese es del Beer, del Beer & Johnston. 2 discos uniformes A y B, cada uno de masa M y radio R, están conectados por un cable inextensible. Ok, al ser un cable inextensible, ¿sí? Entonces la tensión es la misma en todo el cable. Y rueda sin deslizamiento o sin resbalarse. Rueda sin resbalarse o sin deslizamiento sobre las superficies mostradas. Si el sistema se suelta desde el reposo, cuando beta igual a 15 grados, aquí está beta, ¿sí? Aquí está beta, 15 grados, determine la aceleración del centro del disco A y del disco B. Disco A y disco B. Miren, tenemos una superficie, vean, tenemos una superficie inclinada, está a 30 grados. Ese es el meollo del asunto. Aquí es donde está el problema, aquí es donde surge el problema del ejercicio. ¿Por qué? Porque esa tensión, vean, lleva este ángulo beta. Entonces, esta línea no es tangente a esta, ¿sí? O no es paralela, más bien, no es paralela a esta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, primero tenemos que hacer, como dice que rueda sin deslizamiento, ¿sí? Entonces, en automático hay un punto de contacto aquí y hay un punto nada más. Un punto de contacto aquí y un punto de contacto aquí, que son centros instantáneos. Aquí hay un centro instantáneo C y aquí también hay un centro instantáneo C. ¿Sí? Ok. También podemos echar mano de nuestra ecuación A igual a R por alfa. ¿Sí? Porque ruedan sin deslizamiento. ¿Sí? Ok, entonces ya tenemos esas condiciones. Ok, si nosotros hacemos nuestro primer diagrama, ¿cuál es el diagrama más fácil? Pues el diagrama más fácil es el del disco B. ¿Por qué? Pues porque está en una superficie horizontal. Entonces, si yo me voy a ese diagrama del cuerpo libre del disco B, ¿sí? Voy a ver cuáles son mis ecuaciones, perdón, cuáles son las fuerzas que están actuando en el disco B. Primero el peso. Ahí está el peso en su centro de masa. Luego está una tensión del cable inextensible, FAP, de AB. Tiene un ángulo de 15 grados, ese sí me lo proporciona el ejercicio, es beta, este ángulo es de 15. Tiene una normal, ¿sí? Que ejerce el piso sobre el disco en normal D. Y tiene una fuerza de fricción. Aquí la fuerza de fricción, como rueda sin deslizamiento, entonces tiene que ir contraria a la aceleración. Aquí va, esta es mi aceleración. ¿Sí? Perdón, esa es mi fuerza de fricción. ¿Sí? Eso es igual a mi diagrama cinético. ¿Sí? En mi diagrama cinético tengo
el movimiento es un movimiento plano general que realiza el disco. Tengo mi vector inercial del centro de masa, MAG, y tengo mi par IG por alfa. Sí, ese es mi diagrama cinético. Ok. ¿Puedo yo hacer, ya puedo ocupar yo mis ecuaciones del movimiento? Sí, mis ecuaciones de movimiento para este sistema o para estos diagramas de cuerpo libre son sumatoria de fuerzas en X igual a MAGX, sumatoria de fuerzas en Y igual a MAGY, no hay hacia arriba aceleraciones, por lo tanto es igual a 0, y sumatoria de momentos, como tengo un centro instantáneo aquí, ¿sí? Yo puedo hacer suma de momentos aquí. ¿Por qué no lo hago yo aquí en el centro de masa? Porque si yo lo hago aquí en el centro de masa, la única fuerza que voy a hacer un momento es esta, la fuerza de fricción, ¿sí? Y la fuerza de fricción pues, es una incógnita, ¿sí? Y es una incógnita para este disco. Y esta fab, miren, yo tengo aquí fab. Hay que ver qué es lo que nos puede ayudar, ¿no? Miren, esta fab, ¿sí? La puedo yo relacionar porque es la misma tensión que va a estar sobre el otro disco. Entonces, mejor voy a relacionar este fab de este disco con el fab del otro disco que tengo yo acá. Me es más fácil, porque si no aquí tendría yo una incógnita, 2 incógnitas, 3 incógnitas, 4 incógnitas, ¿sí? Entonces, voy a buscar relacionar, ¿sí? Esta tensión con la otra tensión que tengo yo acá en mi otro disco. Entonces, si yo elimino todas estas, yo pongo aquí mi centro de masa aquí, perdón, mi centro de mi momento, mi punto del momento, aquí en D, elimino el peso, elimino la normal y elimino esta fuerza, ¿sí? Aquí, claro, voy a tener aquí mi masa por mi aceleración y aquí también voy a tener ahí por alfa, pero como sé que las masas son iguales y las aceleraciones son iguales, aquí están en los datos, ¿verdad? Las masas son iguales y las aceleraciones son iguales, pues entonces no me complica tanto el ejercicio, aunque yo haga aquí el momento el punto del momento, ¿sí? El punto del momento. Ok, suma de fuerzas en X. ¿Cuáles son las fuerzas que están haciendo, cuáles son las fuerzas que están actuando en el eje X? En mi diagrama de cuerpo libre tengo nada más la fuerza de fricción, F negativo, la fuerza de fricción en este punto D, ¿sí? Y tengo también esta componente del fab, la tengo en X, y ese sería en Y sería el coseno, en X sería el seno. Entonces sería más fab coseno de 15, ¿sí, verdad? Sí es coseno de 15, y aquí sería el seno. Igual a MAGX. Y la sumatoria de fuerzas en Y, esa sería mi ecuación 1 biprima. Sumatoria de fuerzas en Y, aquí está mal también el biprima, ¿no? Pues estoy empezando con este, aquí debe ser 1 prima. Suma de fuerzas en Y igual a 0. Aquí tengo ND positiva, el peso negativo, ND positiva, el peso negativo, y esta componente de fab también va a ser negativo y va a ser el seno. Entonces, menos fab, seno de 15, ¿sí? Y sigo teniendo muchas incógnitas. Entonces, esa va a ser mi ecuación número 2'. Ahora voy con mi sumatoria de momentos. En mi sumatoria de momentos, yo puedo aplicarlo aquí para eliminar muchas, ¿verdad? Muchas fuerzas del diagrama de cuerpo libre y nada más tenerlo todo en función de fab. Entonces, si yo hago suma de momentos aquí, nada más la componente horizontal es la que va a ser momento y su brazo de palanca va a ser el radio. Y además va a ser positivo, ¿vale? En el sentido de las manecillas del reloj. Entonces yo aquí tengo, esta sería fab coseno de 15 grados, aquí está, fab coseno de 15 grados, por su brazo de palanca, que sería la R, por el radio. Eso es igual, ese también va a ser momento con respecto a este punto, porque deben de ser los mismos, ¿verdad? La sumatoria de fuerzas externas debe de ser igual a la suma de momentos efectivos en el mismo punto. Entonces es MA por su brazo, por su R, MA por su radio, ¿sí? Más este momento IG por alfa, IG por alfa. Ok. Esta aceleración que yo tengo aquí, ¿sí? Es la aceleración del centro de masa. Como rueda sin deslizamiento, entonces yo puedo utilizar mi condición, ¿verdad? Esta, como rueda sin deslizamiento, puedo utilizar que A es igual a R por alfa. Entonces sustituyo aquí esta A por R alfa. Entonces pongo aquí M R alfa por R y me quedaría M R cuadrada, R por R cuadrada por alfa. ¿Sí? Y aquí está IG, como es un disco, su momento de inercia es 1/2, acá está, 1/2 de la masa por el radio al cuadrado.
¿sí? Entonces, esto tiene términos iguales, tiene términos semejantes, entonces los sumo, ¿va? Sumo esto y esto, entonces me dan 3 medios de la masa por R cuadrada por alfa. Sí, aquí ya sustituye esto, ¿va? IG es igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado, y aquí A es igual a R por alfa, entonces son términos iguales acá, también aquí son términos iguales, M alfa R cuadrada, ¿sí? Y todo eso sumado me da 3 medios de la masa por el radio al cuadrado por alfa. Aquí me queda FAB, coseno de 15 por el radio. Ok, esa es mi ecuación 3 biprima, o 3 prima, ¿no? Apenas estoy con este disco A. Estoy con el disco B. Ahora voy con el disco A. Aquí ya está un poco más complejo el sistema. Miren, como tengo un plano inclinado, ¿sí? Entonces me conviene utilizar un sistema XY inclinado. Entonces, el eje Y, ¿sí? El eje Y va a ir con respecto a la normal. Entonces, aquí pasaría mi eje Y, estaría así mi eje Y. Entonces, por lo tanto, perpendicular tiene que ir mi eje X. Entonces, aquí iría mi eje X. Que sería esta línea, ¿no? Esta línea de 30 que tengo yo aquí sería paralelo a esta, ¿sí? Sería aquí mi eje X. Y vean, esta eje X, si es paralela a esta, sería así, iría así, ¿sí? Entonces, no es tangente a esta línea, ¿sí? Y yo aquí lo hice tangente, aquí me equivoqué, ¿sí? Lo hice tangente, aunque sí se marcaron bien los grados, pero está equivocada la dirección. FAB está aquí, del centro de masa de A, está aquí, pero como aquí pasa mi eje X, aquí está el eje X, ¿sí? Lo voy a pasar yo por acá, paralelo, lo paso aquí y miren, la tensión queda por abajo de mi eje X, ¿sí? Y vean, aquí aquí no le puse, miren, aquí no le puse la componente, entonces tiene componentes en X y en Y, con respecto a mi marco, ¿sí? XY, ¿sí? Inclinado a estos grados, a 30 grados, ¿sí? Entonces aquí me faltó la componente de FAB. Aquí también, bueno, aquí es la misma sumatoria de fuerza en X. Aquí la sumatoria de fuerza en Y, con mucho mayor razón, aquí está la desaparecí. Miren, ¿por qué? Porque hice a FAB como si estuviera en el eje de las X, y no es cierto, ¿sí? No es cierto. ¿Sí? No me afectó el ejercicio, porque acá ya en la sumatoria de momentos ya me di cuenta de que estaba mal, ¿sí? Y no me afectó el ejercicio, pero sí, aquí hay que trabajar con componentes. Aquí entonces lo importante es ver que miren, esta FAB va de mi centro de masa de A, ¿no? Aquí está mi centro de masa, aquí va FAB, ¿sí? Pero dice el ejercicio que aquí lleva un ángulo, arriba lleva un ángulo beta, ¿sí? Que de 15 grados. Si yo le pongo esta línea que tenemos aquí, que me marca beta, yo lo paso para acá también paralelo, entonces aquí se me marca este ángulo de 15, ¿sí? Este ángulo de 15. Ok, como esta línea, ¿sí? Esta línea, aquí tengo yo ya mi eje Y, aquí está mi eje Y, y acá está mi eje X, ¿sí? No pasa por FAB, pasa por encimita de FAB, ¿sí? Entonces, ese ángulo, ¿sí? Este ángulo que tengo yo aquí, vean, este ángulo que tengo yo aquí, o esta línea, que es la Y, y esta línea que es la X, ¿sí? Y aquí está el peso, ¿sí? Entonces, estas dos líneas forman 90 grados, ¿sí? Porque son perpendiculares el eje X y el eje Y, ¿sí? Entonces, con este ángulo que tengo aquí yo de mis 30 grados, este ángulo es el que se me marca aquí, miren, aquí están los 30, ¿sí? Aquí están mis 30 grados. Esta línea del peso y esta línea, como es la horizontal, me forman los 90, entonces son 60 y 30, 90 grados, ¿sí? Aquí yo tengo 90 grados. Pero ¿cómo obtengo estos 60 grados yo aquí? ¿Cómo obtengo yo 60 grados aquí? ¿Sí? ¿Cómo obtengo 60 grados aquí? Pues simple y sencillamente por esto, ¿no? Porque este ángulo sí lo conozco. Este ángulo de 30 que tengo yo aquí, ¿sí? Ese que tengo acá que me están dando con el plano inclinado de este. Entonces, como este eje del peso y este eje son perpendiculares, pues entonces si aquí tengo 30, pues aquí debo de tener forzosamente 60 grados para completar los 90, ¿sí? Ok.
Como este ángulo también lo conozco, que es de 15, ¿sí? Como es de 15 grados, entonces este también me lo dan acá de dato, ese es beta, ¿sí? Y por ser opuestos por el vértice, también este mide 15. Entonces son 60 y 15, son 75. Entonces este ángulo pequeñito, acá va el eje X por arriba de Fa, por acá va por arriba. Este ángulo que está aquí pequeñito, ¿sí? También mide 15 grados. Entonces son 15 y 15, 30 y 60, son los 90, ¿sí? Son los 90 grados que ahora sí tienen el eje Y con el eje X, ¿sí? Entonces, podemos trabajar con las componentes de Fab desde este lado, acá del eje de las X, miren, porque acá pasa, acá tiene 15 grados, acá tiene una componente en Y y tiene una componente en X, ¿sí? Entonces, podemos trabajar con este ángulo de 15 grados o podemos trabajar con este ángulo de 75 grados. También con componentes, una componente en Y y una componente en X, ¿sí? Ok, entonces ya aclarado este punto de la fuerza de Fab con su respectivo ángulo, entonces ahora sí ya podemos hacer ya la sumatoria de fuerza en X, pues aquí no nos ayudó para nada, ni tampoco la sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? La única que nos va a ayudar es la sumatoria de momentos en el punto C. Si hacemos una sumatoria de momentos en el punto C, ¿sí? Entonces nuevamente aquí, ¿quién hace momento? ¿Sí? ¿Quién hace momento aquí? Ah, pues hace esta componente del peso, esta componente del peso, ¿sí? Hace momento y va a ser la del seno, ¿sí? Entonces aquí está, miren, W por el seno de 30 por el radio, por su brazo de palanca. Pero también va a ser una componente de Fab, ¿sí? Va a ser una componente de Fab, ¿sí? Porque una pasa para acá por el eje X, ¿sí? Perdón, por el eje Y, o pasa por el punto donde se aplica el momento, y la otra componente en X es la que hace, ¿sí? Entonces es la del seno de 75. Aquí está, miren, seno de 75. Y va a ser negativa, ¿sí? Con respecto a mi momento que yo estoy indicando acá, ¿sí? Va a venir en sentido contrario. Entonces va a ser menos Fab por el seno de 75 por su brazo de palanca R. Acá de este lado no hay ningún problema. Aquí hace momento esta MA por su brazo de palanca, que es R, y está ahí alfa y G por alfa. Esta aceleración nuevamente la tomo por R por alfa. Sí, aquí ya está, la sustituyo. Sí, entonces R por R cuadrada, y me queda M R cuadrada por alfa. Y aquí me queda el momento de inercia del disco, es de 1/2 de la masa por el radio al cuadrado, por alfa. ¿Sí? Tengo términos iguales, entonces los sumo, ¿sí? Y me da 3/2. Aquí es 1/2. Aquí sería 1, 1 serían 2/2 más 1/2, me da 3/2 de la masa por el radio al cuadrado por alfa. Y acá de este lado me queda Fab, seno de 75 por R, y aquí me queda MG, seno de 30 por R, ¿sí? Y ahora sí, checo de todas mis ecuaciones, sí, checo de todas mis ecuaciones, y las únicas que tienen términos iguales es las que donde se aplicaron la suma de momentos. Miren, aquí en la suma de momentos, en mi disco A, tengo a Fab y tengo a alfa, ¿sí? Acá en mi otro momento, acá tengo a Fab y tengo alfa, ¿sí? Entonces, es un sistema, y están igual, mire, Fab coseno de 15 por R, aquí es Fab seno de 75. El seno de 75, aquí está, el seno de 75 y el coseno de 15 son exactamente iguales, ¿sí? Entonces, este es un término son parecidos, ¿no? O son idénticos más bien, porque el seno de 75 por Fab por R es igual a Fab coseno de 15 por R, son exactamente iguales. Ese término está igual. Ese término que tengo aquí también es igual a este, ¿sí? Entonces, si yo esto lo despejo y lo paso para acá, con signo negativo, acá está ya, Fab coseno de 15R menos 3/2 de M por R cuadrada por alfa igual a 0. Entonces ya tengo dos términos, Fab y tengo alfa, ¿sí? Y acá de esta ecuación 3 también tengo a Fab y tengo a alfa. Entonces, si este lo paso para acá, o este más bien lo paso para este lado, y me queda Fab seno de 75 por R positivo más 3/2 de M por R cuadrada alfa igual a ese término, MG seno de 30R. Entonces, esa es una constante. Entonces, tengo un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Miren, entonces aquí lo único que tengo es que acomodando los términos que tengo de la ecuación 3' o 3b' y de esta ecuación, ¿sí? Y obtengo ya una eliminación. Ya sé que el seno de 75 y el coseno de 15 son exactamente iguales,
¿sí? En valor. Entonces, por lo tanto, es una suma, y esa está sumando, está restando, y son iguales, entonces eso se elimina. Aquí también lo sumo, son 3 medios, más 3 medios son 6 medios. Este menos se mantiene, me da menos 6 medios de la masa por el radio al cuadrado por alfa, ¿sí? Ese 6 medios es 3, ¿sí? Aquí me queda menos 3. Ese 3mr cuadrada está multiplicando, lo paso para acá, dividiendo con todo y su signo, me queda menos 3mr cuadrada, ¿sí? Entonces aquí este menos con este menos me da más. Aquí me queda 1/3. Esta masa con esta masa se elimina. Este radio con este radio al cuadrado se elimina y me queda g por el seno de 30, ¿sí? Sobre el radio, claro, multiplicado por 1/3, ¿ah? Este 3 no desaparece, me queda aquí 1/3. Ok, aquí ya tengo entonces 1/3 es 0.11666 GR, G sobre R, ¿sí? G sobre R. Entonces aquí ya lo que tengo que hacer es, si esto es alfa, nuevamente me regreso a mi ecuación donde sé que A es igual a R por alfa. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Mi aceleración del centro de masa en A es igual a alfa por R, ¿sí? ¿Cuánto vale alfa? Alfa vale 0.166 G entre R, 0.166 G entre R. Por esta R que tengo yo aquí multiplicando, esta R con esta R se elimina y por lo tanto la aceleración es igual a 0.166 G, ¿sí? 0.0166 G, ¿sí? G, pues es para cualquier, como no tengo unidades, si se dan cuenta ustedes aquí no tengo unidades más que grados. Entonces por eso me queda G ahí indicada, porque pues con esta G ya podemos nosotros determinar en qué sistema queremos calcular con qué unidades, ¿verdad? Queremos calcular la aceleración, ya sea con el sistema inglés o el sistema internacional. Como la tensión en el cable es la misma, ¿sí? Entonces por lo tanto las aceleraciones de los dos discos se mantienen igual. Entonces la aceleración de A es de 0.1666, pero ya con una dirección, con una inclinación de 30 grados con respecto al horizontal. Pues es esta, ¿verdad? Que tenemos aquí, ¿sí? Ese es el ángulo que tenemos aquí, de 30, va hacia abajo. Y la aceleración del disco B es la misma aceleración de 0.1666 por G, pero va en la dirección a la derecha, ¿sí? Entonces vean, como no sabemos nosotros todavía interpretar bien los momentos, ¿sí? Entonces lo que tenemos nosotros que hacer es hacer todas las ecuaciones de los movimientos, todas las ecuaciones de movimiento, ¿sí? Sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y y sumatoria de momentos para de esas 3 ecuaciones determinar cuáles de esas ecuaciones nos pueden ser útiles para, con el otro diagrama de cuerpo libre del otro cuerpo, poder hacer las relaciones suficientes para poder resolver el ejercicio. Sí, y vean, aquí ni siquiera utilizamos acá sumatoria de fuerza en X, ni sumatoria de fuerza en Y, no nos sirvió para nada. Acá tampoco nos sirvió para nada, no pudimos relacionar nada, ¿sí? Y todo vino hasta la sumatoria de momentos, donde podemos nosotros definir bien nuestro resultado de nuestro ejercicio. Esos ejercicios se complican, primero pues porque no tienen unidades, ¿verdad? Aquí nada más nos dice que la masa de SM, el radio R, pero no nos dan más datos. Entonces, luego a veces eso es lo que se nos vuelve un poco complicado, ¿sí? Pero los conceptos son los mismos, ¿no? Ruedas sin deslizarse, pues vamos a utilizar a MU-S, vamos a utilizar también esta ecuación, ¿no? Donde A es igual a R por alfa, en caso de que llegásemos a necesitar la MU-S, ¿verdad? El coeficiente de fricción. Como no lo utilizamos, sino utilizamos los coeficientes de fricción, ni tampoco los coeficientes de fricción, porque los eliminamos en la sumatoria de momentos, pues no hubo necesidad, ¿verdad? Ok, vamos entonces aquí a pararle, ¿sí? Entonces, nos vemos entonces la próxima clase, que va a ser el jueves. Espero yo que ya para ese tiempo ya tengan ustedes ya desarrollados algunos ejercicios de su problemario, para que ya ya lo vayan entregando, ¿no? Martes, miércoles de la semana que entra, para que no vayan todos a querer a entregar el día jueves, ¿no? Porque el día jueves es su último día. Su examen, recuerden, lo tenemos el día viernes. ¿Sale? Ok, nos vemos, jóvenes. Entonces, que tengan un buen fin de semana. Sí, un buen fin de semana y un buen puente. Gracias, profe. Adiós, adiós, adiós. Adiós, profe.